que es un concepto muy específico, ya se los había explicado, se los repito para todos aquellos que les ande fallando. El dominio son todas las abscisas, y todas las abscisas hacen precisamente referencia al lugar geométrico. ¿Por qué hacen referencia al lugar geométrico? Porque el lugar geométrico es una ecuación que está asociada a una gráfica y que va a haber un solo punto que es de coordenadas x, y, que te está representando todos los puntos del lugar geométrico, o sea, de la ecuación asociada a la gráfica. Entonces, en el dominio lo que tú tienes que revisar precisamente son todas estas abscisas de ese punto que está representando todos los puntos. Ese punto simplemente es la flechita. Si se dan cuenta, la flechita está moviéndose y va describiendo una gráfica. Entonces, esa flechita es el punto P de coordenadas x, y. Y los puntos que va dejando, pues obviamente es menos 3,8, menos 2,10, menos 3, no sé, ¿no? O sea, tiene su coordenada. Acuérdense que la coordenada es una pareja que está ordenada. Primero la abscisa y luego la ordenada. Entonces, esto de todas las abscisas hace referencia al lugar geométrico. Por eso es importante que entiendan bien el concepto de lugar geométrico, que lo aprendieron en geometría analítica. Y son todas las abscisas que obviamente están en la gráfica. Y de manera similar, el rango van a ser todas las ordenadas. Y esas ordenadas son las ordenadas de la gráfica de la función. Entonces, aquí también hace falta mencionar que el lugar geométrico te va a describir, te va a mencionar un comportamiento, pero ese comportamiento lo vas a ver a través de un enunciado. Ese enunciado se los debieron de haber enseñado en geometría analítica, diciéndoles que la elipse era el lugar geométrico de tal manera que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre era la misma, muy diferente a la hipérbola, que les decía exactamente cuál era el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de una recta vertical? Pues la recta vertical, la abscisa siempre es la misma. ¿Cuál es el comportamiento del eje de las abscisas? El eje de las abscisas es el lugar geométrico donde todas las ordenadas siempre son 0. Entonces, esas características ya se las saben. ¿Cuál es el comportamiento de una diagonal? El comportamiento de una diagonal es que la abscisa y la ordenada es la misma. Eso se los debieron de haber dicho en analítica. Si no se lo saben, no pasa nada, no vamos a necesitar tanta profundidad, pero si entiendan lo que se lo deben de saber y en algún momento hay que recapitularlo. Bueno, el lugar geométrico viene asociado con la forma. Recuerden que la forma también tiene 4 características. Es una manera de escribir, o sea, no lo puedo escribir como yo quiera, sino forzosamente debe ser en una forma específica para que en esa forma específica tú puedas sustituir números. Si tú sustituyes números puedes calcular muchas cosas. Sobre todo, lo que vas a sustituir van a ser abscisas, donde abscisas es el dominio, y también vas a poder sustituir ordenadas, donde la ordenada es el rango. Y ahí viene la unión entre geometría analítica y cálculo diferencial. Y entonces, además de sustituir, también resulta que puedes obtener en esa manera de escribir valores numéricos, y esos valores numéricos te van a servir para graficar el lugar geométrico. Pero acuérdate que el lugar geométrico no tiene nada que ver con dominio y rango, porque son dos cosas diferentes. Y por último, además te va a decir cuál es la forma de la figura. Eso te lo va a decir la forma. Y esto que aprendiste en geometría analítica, todo eso que aprendiste en geometría analítica, lo vas a utilizar con una función, donde la función también tiene 4 características. La primera característica de la función es que es una definición basada en operaciones. O sea, siempre va a haber operaciones. Y como hay operaciones, se parece a la ecuación. Ahí viene la unión entre las dos, la similitud. También tú sabes que van a ser aplicadas a una sola variable. Y esa única variable recibe el nombre de variable independiente. Y de ahí entonces entiendes que la variable independiente tiene que ver con la abscisa. Y si la variable independiente tiene que ver con la abscisa, y esto tiene que ver con el dominio, también debes de entender que antes que te enseñaran todo eso, mucho antes, a ti te habían dicho que la horizontal es la que está acostada, y precisamente ahí se grafican las abscisas. Y la vertical es la que está parada o levantada, eso lo aprendieron en la primaria, y de ahí se grafican las ordenadas. Entonces, todos los conocimientos desde primaria hasta ahorita, lo que llevamos, lo tienen que unir, lo deben de tener bien claro para que no haya confusiones.
Luego, además de eso, sabemos que hay solamente un resultado. Y ese solamente un resultado, habíamos dicho que cuando tenemos una raíz cuadrada, puede haber la posibilidad de escoger dos resultados. Pero si no hay raíces cuadradas, no pasa nada. El único problema para escoger un resultado es en la raíz cuadrada. Si no tenemos una raíz cuadrada, no hay ninguna importancia y ya sabemos que es función. Y por último, sabemos que forzosamente la función se grafica. Y entonces, como se grafica la función, resulta que van súper unidos de la mano lo que es una función con lugar geométrico y con una forma. Conclusión, la forma es una manera de escribir para que yo pueda graficar. Lo que se grafica es el lugar geométrico, que va a estar asociado a una ecuación. Pero ya que tenga el lugar geométrico, tengo que considerar que tengo solamente un resultado. Y con ese único resultado, entonces ya puedo hacer la gráfica de la función. Y es por eso que es tan indispensable que entienda bien los tres conceptos y que no los confunda, ¿no? Obviamente eso lleva maduración, lleva tiempo, hay que hacerlo con calma, estudiar a diario, ya les había dicho, si no estudian a diario van a reprobar la materia, si estudian a diario van a tener muchos beneficios, todo lo demás. Entonces hagan de cuenta que aquí yo les digo que tengo una f de y que es menos la raíz cuadrada de 25 menos y cuadrado. De ahí todo el mundo ya sabe que existe la variable independiente, que existe la variable dependiente, y lo principal es que esta que está aquí recibe el nombre de variable independiente. Y como es la variable independiente, sé que se grafica en el eje horizontal y por lo tanto yo sé que ese forzosamente son las abscisas, son los datos, es el argumento, etcétera, etcétera. Y de manera similar también entiendo que entonces el vertical va a ser en la variable dependiente. Acuérdense que todo eso es la variable dependiente, lo único que está diciendo es que todas las operaciones dependen de la y con eso yo ya puedo hacer el intercambio a geometría analítica. ¿Cómo lo escribo en geometría analítica? 44, dime. Sería x igual. No, ¿alguien más? 36, dime. Sería y cuadrada. No, ¿alguien más? 27. Dime 38. Ok, muy bien, 38. Entonces, fíjense cómo resulta que si yo tengo la función, habíamos dicho que esta de acá es la variable dependiente y pertenece al rango, y esta de acá es la variable independiente y pertenece al dominio. Por eso hice el cambio y dejé aquí una x, que son las abscisas, esta es abscisa, y también dejé aquí una y porque son ordenadas. Lo primero que hice entonces fue propiedad de la igualdad elevando al cuadrado. Posteriormente, después de la propiedad de la igualdad, que fue elevar al cuadrado, también lo que yo hice fue propiedad de los exponentes para elevar al cuadrado del primero y elevar al cuadrado del segundo, debido a que esta es la propiedad, y luego leyes de los exponentes para que yo pudiera elevarla ya al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Luego definición de potencia para multiplicar por sí mismo dos veces al signo, que debido a la ley de los signos me da un signo positivo, el cual no se escribe porque solamente es el signo. Y por último, la raíz tiene un cuadrado, que son operaciones inversas, regresando al número original, que es el radicando. Por último, el concepto de forma me dice que estas dos variables deben estar en el mismo lado, por eso aplico operación inversa, y en ese momento esta menos x cuadrada la escribo en el miembro izquierdo y la otra también es positiva, y esto ya es la forma ordinaria. La forma ordinaria debe cumplir que las dos variables con exponentes estén en un solo miembro. Aquí yo lo tengo. Posteriormente, su compañera me acaba de decir que esto que está aquí es una circunferencia. Ella supo que es una circunferencia porque los dos coeficientes son iguales. Esa es la primera manera de darme cuenta que es una circunferencia. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues sabemos que el coeficiente es el número que multiplica la variable. Por lo tanto, aquí hay un 1 que multiplica la variable y aquí hay un 1 que multiplica la variable. Si hubiese sido un 4 y un 4, también es circunferencia, porque los dos son iguales. Pero además de ser iguales, los dos coeficientes son iguales y positivos. Los dos deben de ser positivos. Si no son positivos, ya no fue circunferencia. Y entonces, como ya me di cuenta que eso es una circunferencia por lo que me acaban de decir, empezamos entonces con lo que ya se sabe.
Y lo que ya se saben ustedes de la clase pasada es que este cuadrado y este cuadrado quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? 36. Dime 36. Es simétrico. Ok, quiere decir que es simétrico. Les ganaron por acá, chiquillos. Entonces, eso quiere decir simetría. Y si quiere decir simetría, hay que entender dónde está la simetría, porque no nada más es la simetría y ya estuvo, ¿no? Hay que entender que este 2 es una simetría en la abscisa, precisamente porque ahí está la X. Y eso quiere decir que la parte de la izquierda es idéntica que la parte de la derecha. Y este 2 también quiere decir que hay una simetría, pero esa simetría ya no estamos hablando del eje de las abscisas. Acuérdense que en geometría analítica se está simbolizando al eje de las ordenadas, se está simbolizando las ordenadas con las y. Entonces la simetría, aquí estamos hablando de las ordenadas, y eso implica que la parte de abajo es idéntica que la parte de arriba. Luego, también sé que otro elemento que me va a decir un valor numérico es el término independiente. ¿Qué es el término independiente? Dime 38. Ok, es el radio al cuadrado. Entonces, es el radio al cuadrado. ¿Y cómo es el radio al cuadrado? Entonces, resulta que voy a tener un radio al cuadrado que es 25, por lo tanto el radio tiene un valor de 5. Y por último, se me olvidaba, disculpen, aquí me faltó. Este signo y este coeficiente, junto con este signo y este coeficiente, fueron los que me dijeron que la forma ordinaria pertenecía a una circunferencia. Se los estoy marcando porque quiero que entiendan que cada pedacito de la forma ordinaria me indica algo. Y eso no puede ser utilizado en dos situaciones diferentes. O sea, todo eso ya lo utilicé. Lo único que me hace falta saber es cuál es el centro y por qué. ¿30 qué? Dime 38. Porque bueno, es que el centro está con la lista y ordenada, pero ya no hay ninguna operación en estos, entonces pues hacerlo porque ya todos los números que estaban en la lista y ordenada ya se utilizaron. Ok, muy bien. Entonces, se los digo lo que dijo su compañera y que posiblemente no se escuchó. Acuérdense que va relacionado a la operación inversa. Y como ella dijo, si ustedes se dan cuenta, si observan con sus ojos de la carita, resulta que ya utilicé todo. Como ya utilicé todo, lo único que está solita es la abscisa. Ya no hay más operaciones. Todas ya las utilicé. El más quiere decir que es circunferencia. La potencia quiere decir simetría. Por lo tanto, ya no hay otra operación inversa. Y como ya no hay otra operación inversa, y acuérdense que el centro va relacionado a la operación inversa, entonces resulta que el centro es de coordenada 0,0. Porque ya no hay más que hacer. Ya lo utilicé todo, pues. De ahí también puedo discriminar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Entonces, ya con eso, pues puedo graficar el lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es analítica. Pero voy a empezar de una vez con la función. En la función dijimos que la variable independiente se debe de graficar en las abscisas. Y eso implica entonces que aquí va la letra Y. Recuerden que jamás se ha llamado eje X, nunca. Siempre ha sido el eje de las abscisas. Y en geometría analítica le escribimos ahí una X, pero en realidad ni se la escribimos, no se la deberíamos de escribir. Y el otro eje sabemos que pertenece a las ordenadas, y el eje de las ordenadas pues lo veo que es este que está aquí, y eso ya les había dicho que este pertenece a las ordenadas, y como pertenece a las ordenadas, entonces aquí voy a escribir una F de Y. Y por lo tanto, como el radio es 5, le hago 1, 2, 3, 4, déjenlo un poquito más grande, 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5 para abajo. Y ahí como ya tengo el centro, que es 0,0, y el radio me acaban de decir que es 5, entonces yo puedo hacer la figurita de mi circunferencia, donde eso se llama lugar geométrico. Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Eso que estoy dibujando recibe el nombre de lugar geométrico.
¿Qué forma tiene el lugar geométrico? Tiene una forma que es la circunferencia. Eso es lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es esta ecuación asociada a esta gráfica. Este ya no se llama lugar geométrico, este se llama forma, porque forma es una manera especial de escribir. Pero entonces me hace falta... a ver, va de nuevo. Este es lugar geométrico porque está asociado a esta gráfica. Este también es lugar geométrico porque está asociado a esta gráfica. Pero este no es lugar geométrico, este se llama forma. Acuérdense de la diferencia. Pero lo peor es que al principio se llama función. Y lo que yo quiero graficar es la función. Por lo tanto, esta no es la gráfica de la función. Esa es la gráfica del lugar geométrico. Díganme cómo la hago gráfica de la... Dime 30 y qué. ¿Qué me dijiste? 48. 48, dime 48. Claramente tendría que ser del sentido hacia arriba, sentido negativo, perdón, porque solamente tiene el signo negativo de la función. Ok, muy bien. Sale bien. Les repito lo que dijo su compañera que está aquí, que fue la 48. Y que obviamente hay que estar a las vivas para ver quién va avanzando más. Muy bien, 48. Entonces, resulta que con mis ojitos de la cara, yo veo, a ver, la función solamente quiere un resultado, porque esa es la definición de función. Por lo tanto, el único resultado que quiero son los negativos. ¿Pero los negativos de quién? Pues aquí dice igual a las ordenadas. No importa la letra, ya sé que el que está igual a, ese es las ordenadas. Por lo tanto, como ya nada más quiero lo negativo de las ordenadas, entonces lo que yo necesito es la parte que está abajo, la parte negativa. Y si yo quiero la parte negativa, quiere decir que le borro esta, le borro esa, y ahora sí, esa es la gráfica de la función. Antes era lugar geométrico, ahora sí ya es función. Y entonces, con la mano en la cintura, ahora sí ya puedo decir cuál es el dominio. Dime 31. Ok, hay que decirlo, cerrado, menos 5, coma, más 5, cerrado. ¿Por qué es necesario decir todo eso? Pues porque acuérdense que aquí no se habla de un signo, sino se habla de un sentido. 31 me dijiste, ¿verdad? Sí. Se habla de un sentido. Y como se habla de un sentido, necesito especificar cuál es el sentido. Y el sentido está diciendo, entonces, disculpen, el sentido está diciendo que, les digo, que es a la izquierda, en la división 5, y que es exactamente ahí. ¿Qué quiere decir? Pues que exactamente desde menos 5 surge la gráfica. Vamos a aprender en un momento que también existen huecos. Y los huecos va a ser algo nuevo que vamos a meter en cálculo diferencial. También hay que decir que es a la derecha, en la división 5, y es exactamente hasta ahí, que está indicando que es este punto. Pero tengan en cuenta, insisto, o sea, hay que decirlo completo. Cerrado, menos 5, coma, más 5 cerrado, porque estoy diciendo que es exactamente ahí, porque si no me dicen esto, pues no sé si es cerrado o abierto, y ahí como que ya vienen las dudas, ¿no? ¿Cuál es el rango? Dime 44. Cerrado, menos 5,0. Ok, entonces el rango es menos 5,0 cerrado. Te faltó decir el otro cerrado, ¿no? Entonces, nada más ahí tengan cuidadito en que hay que saber, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que en las ordenadas, si ustedes se dan cuenta, aquí en la ordenada no hay gráfica. Esa ordenada no tiene gráfica. Pero conforme van subiendo, resulta que este que está aquí, ahí sí hay gráfica. Y la primera ordenada donde hay gráfica es exactamente abajo en la división 5. Y entonces, conforme van subiendo, fíjense cómo voy subiendo por ambos sentidos, izquierda y derecha. Si ustedes observan, la ordenada va subiendo. La abscisa va cambiando, pero lo que me importa es la ordenada. Y llega un momento en que llega hasta aquí esta ordenada. Pero también aquí hay otra ordenada. Pero las dos ordenadas son idénticas. Y las dos ordenadas es 0. Exactamente en 0. Eso es lo que quiere decir los simbolitos. Acuérdense que ya cálculo diferencial es pura interpretación. Ya no es ya no es como que muy absoluto, sino hay que estarlo interpretando, ¿no? Antes un menos 5 sabíamos que era negativo, ya no, pero ahora sabemos que es un sentido. Bueno, voy a pausar.
que las funciones se van a aparecer un montón, un montón. O sea, aquí tengo una resta, el anterior también tenía una resta. Aquí tengo un 25, acá también tengo el 25, solamente que antes era minuendo y ahora va a ser sustrayendo. Aquí tengo un término cuadrático y aquí también, solamente que antes era sustrayendo y ahora es minuendo. Entonces, lo que vamos a ver es un simple cambio de posición que genera en mi función. Y que deben entender, ¿no? No se vayan con la finta que todo es igual, sino todo tiene un proceso, y al final hay que interpretar de acuerdo a los conceptos que sabemos, y los conceptos es lugar geométrico, forma y función. Si tengo bien dominados los conceptos, no importa cuál función me pongan, siempre voy a poder llegar al resultado adecuado. Entonces, teniendo eso, ya sabemos, otra vez, es el mismo rollo. Lo primero que debo de hacer es llevarlo a geometría analítica. ¿Cómo se escribe? Dime 48. Ok, otra vez, es y igual a más la raíz cuadrada de x cuadrada menos 25. O sea, el cambio en geometría analítica es lo mismo. La abscisa va en la abscisa, la ordenada va en la ordenada, y debo tener en cuenta que la abscisa es la horizontal y la ordenada es la vertical. Eso es como que para siempre, ¿no? Ya teniendo bien claro ese concepto, pues lo demás es lo mismo que hice hace rato, ¿no? ¿Qué quiere decir lo mismo que hice hace rato? Pues otra vez, comienzo con la respectiva propiedad de la igualdad, y esa propiedad de la igualdad me menciona que necesito realizar la misma operación en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, aquí elevo al cuadrado, también aquí elevo al cuadrado. De ahí me doy cuenta que puedo aplicar propiedades de los exponentes, debido a que puedo elevar al cuadrado el primer factor y al cuadrado el segundo factor. De ahí me voy a leyes de los exponentes, que ya saben, debido a eso me permite escribir el miembro izquierdo, que es y cuadrada, el igual, luego de las leyes de los exponentes, por la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Entiendo que debo de multiplicar 2 veces al signo, por lo tanto lo que estoy utilizando es ley de los signos, multiplicación de signos iguales es positivo. Y luego tengo la raíz que elevada al cuadrado, son operaciones inversas, y la operación inversa es la que me regresa al número inicial, y el número inicial en este caso recibe el nombre de radicando. Y ahora sí, viene el concepto de forma. Forma es escribirlo de una forma adecuada, no cualquiera, y en esa forma ordinaria, bien, vamos a ponerle aquí, debo de tener las dos variables con exponente 2 en un solo miembro. Eso es lo que me dicta lo que debo de hacer específicamente con estas cónicas. Cuando tengo cuadrado en las dos, sabemos que si hay cuadrado y lineal es para una parábola, pero si las dos son cuadradas, entonces ya cambia la situación. Y para que las dos estén en un solo miembro, fíjense cómo esta ya está positiva, por lo tanto esa yo no la puedo mover, esa se queda positiva, ya la x cuadrada se queda positiva. Pero este 25 yo no lo quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque no debe de estar con las variables. Por lo tanto, con ese 25, lo que voy a aplicar va a ser una operación inversa. Lo que voy a aplicar es una operación inversa. Y si estoy aplicando una operación inversa, quiere decir entonces, déjenlo pongo aquí abajo para que no se confunda. Una operación inversa, por lo tanto, si este es menos 25, la operación inversa es 25 positivo. Y esa debe de estar del otro miembro. Pero acuérdense que si yo mando esto al otro miembro con operación inversa, va a quedar en el miembro derecho, en el miembro izquierdo, y la variable queda en el miembro derecho, pero yo no quiero las variables en el miembro derecho, siempre las variables deben de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, para que queden en el lugar donde a mí me conviene, vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Y recuerden que la propiedad reflexiva es escribirlo del lado que tú quieras, no importa, pero los vas a intercambiar. Intercambias el de la izquierda y lo escribes en el de la derecha, y el de la derecha lo escribes en el de la izquierda. Eso es la propiedad reflexiva. Por lo tanto, recuerden, este 25 iba a quedar en el miembro izquierdo positivo, pero como estoy aplicando la propiedad reflexiva, entonces queda en el miembro derecho positivo. Entonces estoy intercambiando, además de aplicar la propiedad. Y por último, recuerden que esta y cuadrada y la x cuadrada deben estar juntas. Por lo tanto, aplico la operación inversa para que quede junto con la x cuadrada. Pero recuerden que esta x cuadrada ya quedó en el miembro izquierdo.
Por lo tanto, por toda esa aplicación de conceptos, llego a la conclusión que debe de ser x cuadrada menos y cuadrada igual con 25. Entonces, si se dan cuenta, no me estoy yendo como lo que decía antes de pásalo para acá, pásalo para allá, porque no es una pelotita, ¿no? O sea, hay que aplicar conceptos. Y entonces, el lugar geométrico circunferencia tenía dos coeficientes iguales y iguales y positivos. Los dos eran iguales y positivos, por eso sabía que esa que estaba antes era una circunferencia. Pero entonces, ¿esta qué es? 29. 29. ¿Qué es? Una hipérbola. ¿Cómo sabes? Porque su signo es negativo. Ok, muy bien. Entonces, ahí me doy cuenta que esa es hipérbola por la única y sencilla razón que ahora una es positiva y la otra es negativa. Eso es lo que me va a decir que esta es una hipérbola. Entonces, eso que está ahí, vuelvo a repetir, en circunferencia los dos coeficientes son iguales y positivos. Los dos son positivos. Pero aquí ocurre que un coeficiente es positivo y el otro negativo. Y el otro negativo. Entonces, debido a que uno es positivo y el otro es negativo, o como decía su compañero, debido a que hay una resta, que sería más adecuado, debido a que hay una resta, yo me doy cuenta que es una hipérbola. Y va de nuevo, para que no me vaya perdiendo. Esta resta me está diciendo que es una hipérbola. También yo ya sé, y eso ya lo habíamos explicado antes, que este exponente y este exponente, los dos exponentes quieren decir simetría. Pero resulta que si yo me doy cuenta que es una hipérbola, antes de empezar a hacer el análisis, debo dejarlo en la forma ordinaria. Y la forma ordinaria para la hipérbola tiene un objetivo, y el objetivo es igualar a 1. Por lo tanto, para cumplir el objetivo, ¿cuál es el objetivo en la vida? Pues no lo sé, pero el medio es estudiar. O sea, el medio de llegar a ser doctor va a cumplir sus objetivos. El objetivo no es ser doctor, el objetivo es trabajar en un hospital, el objetivo es tener un trabajo estable, y el medio es lo que ustedes decidan estudiar, ser ingeniero, ser mecánico, ser veterinario, no lo sé, ¿no? Entonces, tengan bien identificado cuál es el objetivo y cuál es la forma de obtenerlo. Entonces, el objetivo es igualar a 1, donde el concepto que voy a aplicar recibe el nombre de simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Eso quiere decir que a mí me interesa dividirlo entre 25, dividir entre 25, dividir entre 25, para que quede igualado con 1. Y si queda igualado con 1, entonces ya logré el objetivo, que es igualar a 1. Ese es el objetivo, insisto, de la forma ordinaria de la hipérbola. Y entonces aquí ya tengo que este es un 25, y por lo tanto al aplicar esos conceptos para lograr ese objetivo, me queda que es x cuadrada sobre 25 menos y cuadrada sobre 25 igual con 1. Y entonces, volvemos a recapitular. La resta me indica que es una hipérbola. Luego, vamos a marcarlo como en el pasado. Este exponente y este exponente, los dos exponentes ya sabemos que quiere decir simetría. Este de acá y este de acá, los dos exponentes quieren decir simetría. Los dos quieren decir simetría, solamente que uno es simetría en las abscisas, otro es simetría en las ordenadas. Y simetría en la abscisa quiere decir que la parte de la izquierda se parece a la parte de la derecha y la parte de abajo se parece a la parte de arriba. Y luego también habíamos dicho que debido a que estoy igualando con 1, disculpen, no se cambió de color. Debido a que estoy igualando con 1, este también es el objetivo de la hipérbola. Eso es parte de la hipérbola. Y lo único que me hace falta entonces es saber cuál es el centro. Dime 39. ¿Por qué?
Ok, va que va, te la tomo en cuenta. No es adecuadamente la respuesta, pero te defendiste. ¿Por qué el centro es 0,0? Porque acuérdense que el centro va a estar relacionado a la operación inversa. Y si ustedes se dan cuenta, esta X, la única operación que tiene es una división. Pero esa división, si piensan en la división inversa, si piensan en la operación inversa es multiplicar. Y entonces, ¿y a quién multiplica? Porque no es una ecuación. Por lo tanto, no puedo pensar que el 25 me sirva como operación inversa. Las únicas operaciones inversas que puedo ver para el centro es la suma y la resta. Por lo tanto, como estas dos no tienen operación inversa, llego a la conclusión que el centro es 0,0. Y entonces, la pregunta que surge es, ¿para qué quiero este 25? Y pues, dime. No te escuché. Sería para calcular el valor de A y B. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista me dijiste? 42. Ok, está bien, 42. Entonces, eso que está ahí me sirve para calcular los parámetros. Y los parámetros son longitudes. Por lo tanto, voy a tener un parámetro que es A y que se va a calcular como la raíz cuadrada de ese número y el parámetro es 5. Otro parámetro que se llama B, que también es la raíz cuadrada y que es 5. Y no se preocupen por cómo se llaman los parámetros. Preocúpense porque este 5 se va a mover en las abscisas y este 5 también se va a mover en las ordenadas. En otras palabras, si yo tengo mi plano cartesiano, por aquí está el eje de las abscisas, que habíamos dicho que ahora el eje de las abscisas se llama n, porque estoy graficando la función. Por acá tengo mi eje de las ordenadas, donde el eje de las ordenadas recibe el nombre de f de n, y habíamos dicho que el centro está en 0,0. Y me está diciendo que en las abscisas me debo de mover 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 en la abscisa a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 en la abscisa a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 en la ordenada, porque también aquí me está diciendo que se va a mover en la ordenada, por eso está el 25 en la Y. Y entonces también es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí se dan cuenta que hice lo mismo acá arriba para la circunferencia? Fue idéntico, ¿no? Sin embargo, como es hipérbola, entonces ahora lo que debo de hacer es un cuadrilátero que va a tener como extremos las marcas que acabo de marcar. No estoy haciendo una circunferencia, estoy realizando un trazado auxiliar para entonces poder trazar una diagonal, prolongar la diagonal, y eso recibe el nombre de asíntota. Trazo la diagonal, prolongo la diagonal y ese recibe el nombre de asíntota. Y entonces, ahora surge algo que me hace falta de la forma. Acuérdense que la forma es ver qué quiere decir cada elemento. Lo que me hace falta de la forma es que me digan cuál es la dirección de la hipérbola. Acuérdense que dirección es vertical y horizontal, sentido es izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Cuál es la dirección de la hipérbola? 11, vertical y horizontal. No. Ok, les voy a explicar. La dirección de la hipérbola la tienen que ver en el signo. ¿En cuál signo? En el signo de la fracción positiva. Ahí se ve la dirección. En otras palabras, el signo positivo o el signo de la fracción positiva, dejen ponerlo con otro color para que no se pierdan. Este signo, este que está aquí y que este es positivo, ese es el que me está marcando el signo de la fracción positiva. Y si se dan cuenta, este signo positivo está en las abscisas. Como está en las abscisas, eso quiere decir que la hipérbola viene de la izquierda, llega al vértice y luego se regresa a la izquierda sin tocar la asíntota, y lo mismo hace en el otro sentido. Dirección horizontal, acuérdense que tiene dos sentidos, izquierda y derecha.
Y entonces el otro viene de la derecha, viene del sentido de la derecha, llega al vértice y luego se va otra vez al sentido de la derecha. Viene de la izquierda, llega al vértice y se regresa a la izquierda, dirección horizontal. Viene de la derecha, llega al vértice y se regresa a la derecha. Eso que está ahí se llama lugar geométrico. Dime. Ok, ya tengo lugar geométrico. Ya revisé todos los elementos de la forma. Ya revisé todo lo que me forma el lugar geométrico. Pero ahora me tengo que regresar a la función. Y la función era la de acá. ¿Cómo la arreglo para que sea la función? Dime. Ok, te ganaron por acá, chiquilla. Entonces, como dijo su compañera, por favor habla más fuerte porque luego no te oigo con el cubrebocas. Lo que está ocurriendo es que en la función, recuerden que son cosas diferentes, lugar geométrico, forma y función. En la función me dice las ordenadas, quiero que sean las positivas. Y las ordenadas positivas obedecen a lo que está en la parte de arriba. Como yo quiero solamente el resultado positivo, quiere decir que borro esta parte de abajo y también borro esa parte de abajo. Y con eso, esa que está ahí, ahora sí ya es la gráfica de la función. Pero entonces, como ya es la gráfica de la función, ya puedo calcular el dominio. ¿Cuál es? 6. Dime 42. Ah, Dime 6. es cierra positivo infinito. No, me quedo con lo que me dijo la 42. No me lo dijo completo la 42, pero sí me dijo más o menos una idea más clara, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo es el análisis, ¿eh? Porque aquí ya viene el que entiendan qué es lo que estoy diciendo. Recuerden que el dominio son todas las abscisas. ¿Todas las abscisas de quién? Del lugar geométrico. Por lo tanto, fíjense bien, ¿eh? Este punto que está aquí forma parte del lugar geométrico. Y ese punto está en la parte negativa. Esta abscisa es negativa. Esta abscisa es negativa. Esta. Todas las abscisas son negativas. Todas. Eso quiere decir que el dominio viene desde el menos infinito. Porque todas que están ahí son negativas. Pero resulta que en algún momento ya no hay más abscisas. Y la última abscisa es esta. Y si se dan cuenta, esa está ubicada a la izquierda en la división 5. Por eso yo ya puedo asegurar que el dominio entonces es desde menos infinito, abierto menos infinito, hasta exactamente menos 5, exactamente. Pero resulta que si ustedes observan, la gráfica aquí no se termina porque hay más gráfica y la otra gráfica empieza acá. Y aquí comienza exactamente del lado derecho en la división 5. Por eso yo tengo que decir entonces que el dominio también es, también es exactamente del lado derecho en la división 5. Y si ustedes observan, las abscisas parten del 5, pero siguen siendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha e infinitamente hacia la derecha. Eso quiere decir que las abscisas llegan hasta más infinito. Acuérdense que el más es derecha, por eso es necesario que lo escriba, ¿no? Ahora lo único que me hace falta es que aquí en medio de las dos necesito agregar algo para indicar que van a ser las dos. Y eso que se le agrega se le llama conectivo lógico, y ese conectivo lógico es una U, y esa U quiere decir unión. Acuérdense que en filosofía manejaron uniones e intersecciones. Entonces solamente hay que entender que la unión quiere decir una o la otra, una u la otra, como ustedes quieran, ¿no? Y entonces, por lo que les acabo de enseñar, ahora sí díganme dónde está el rango. Dime 31. Yes. De cerrado 0, más infinito abierto. Ok, muy bien. Entonces, ahora resulta que con todo lo que aprendí, pues ya puedo decir exactamente de dónde a dónde está lo demás, o sea el rango. Y entonces observo que las ordenadas, fíjense, esta tiene ordenada y esta también tiene ordenada. Y esas dos tienen la misma ordenada. Y la misma ordenada es exactamente en 0. Y luego, si ustedes se van por acá,
las ordenadas siguen siendo positivas. Si se van por acá, las ordenadas siguen siendo positivas. En otras palabras, no importa si se van de un lado o se van del otro lado, de todas las maneras, las ordenadas se siguen haciendo positivas, tan positivas hasta el infinito y más allá. O sea, ahí no hay como que limitante, ¿no? Por eso estoy diciendo que esto es hasta más infinito y es abierto porque precisamente no sé dónde termina. Ok, bueno. ¿Y geométrico? Bueno, recapitulando, porque no lo grabé, la función ahora va a ser una suma. Vuelvo a repetir lo mismo, lo convierto a geometría analítica, que son ordenadas y son abscisas. Vuelvo a aplicar los mismos conceptos, que es propiedad de la igualdad, propiedad de los exponentes, leyes. Esto ya lo habíamos hecho en los ejercicios pasados. Es lo mismo, por lo tanto llego a este resultado. Y por último, esta x cuadrada debe quedar solita junto con esta y cuadrada. Por eso hago operaciones inversas y también propiedad de la propiedad reflexiva para que queden todos en el miembro derecho. Y el 25 hago la operación inversa, para que me quede 25. Como es una hipérbola, necesito igualar a 1, por eso estoy dividiendo entre menos 25 y con la aplicación de simplificar la ecuación y ley de los signos llego a este resultado. Ahora bien, nosotros ya habíamos visto que si es una resta, eso es una hipérbola. Y si es un 1, eso es una hipérbola. También habíamos visto que este 2 y este 2 quiere decir simetría. Eso ya lo sabemos. Simetría en la abscisa y quiere decir también simetría en la ordenada. También habíamos visto que por todo lo que hemos explicado, el centro de esa hipérbola habíamos dicho que está en 0,0. Ya habíamos mencionado eso porque no hay ninguna operación en la abscisa ni ninguna operación en la ordenada. También habíamos dicho que este 25 quiere decir cuánto me voy a mover en la ordenada. O sea, en la ordenada me voy a mover 5. Y también habíamos dicho que este 25, la raíz cuadrada, también quiere decir cuánto me muevo en la abscisa. Solamente acuérdense que va relacionado a que este 5 se mueve en la abscisa y este 5 también se mueve en la ordenada. Es el denominador. Lo que aquí me falta es ¿dónde veo la dirección de la hipérbola? 6. 40, ¿qué me dijiste? 31. Dime 31. Vertical. ¿Cómo sabes? Porque ahora la abscisa tiene negativo. O sea, la X tiene signo negativo. Ok, dime 13. 3. Ah, dime 3. Porque la primera fracción es negativa. Ah, no, fue lo mismo que me dijo tu compañero. No, esa no es la razón. Dime 48. 21. Ok, muy bien, porque acuérdense que todo depende del signo positivo. Entonces, el signo positivo, se los vuelvo a escribir por acá. El signo positivo de la fracción, ese me dice la dirección. Y si dan cuenta, el signo positivo está en la Y. Por eso yo sé que la dirección de la hipérbola es vertical. Y entonces, para terminar esto súper rápido, pues sabemos que aquí hay un eje de las abscisas, aquí hay un eje de las ordenadas. Resulta que ahora este eje es el eje K, es el eje de las abscisas, es el eje de las ordenadas, y por acá es 1, 2, 3, 4, 5, por acá es 1, 2, 3, 4, 5. Eso ya lo hicimos en el ejercicio pasado y les había dicho que es similar en la hipérbola y en la circunferencia, y que en la hipérbola lo que yo debo de hacer es marcar 1, 2, 3, o sea, un cuadrilátero, donde ese cuadrilátero trazo la diagonal, la prolongo para un lado, la prolongo para el otro, trazo la diagonal, la prolongo para un lado, la prolongo para el otro. Y como me están diciendo que la hipérbola es vertical, entonces la hipérbola viene de arriba, llega al vértice y se regresa para arriba. Viene de abajo, llega al vértice y se regresa abajo. Y esa que está ahí es el lugar geométrico. Pero ¿cuál es la función? 31. Dime 31. ¿Cuál era la pregunta?
necesito quitar la parte positiva. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí se ve el signo. Entonces, fíjense cómo es la función. Se ve que la parte negativa es la que yo quiero. Por lo tanto, como yo quiero la parte negativa, como dice su compañero, quito la parte positiva y ya la hice. Pero fíjense cómo aquí estoy quitando completamente una rama. El anterior no quité una rama, el anterior quité la parte de abajo de las dos ramas. Por eso hay que tener entendido, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir la función? Y entonces aquí ya está más rápido, porque el dominio de dónde a dónde es. Dime 38. Ok, menos infinito, coma, más infinito. ¿Y dónde está el rango? Dime 42. No, ese no es. 36, dime. No, tampoco. 26. 27 Ah, 27, dime. es menos infinito, coma 0. Ok, es menos infinito, coma 0 cerrado. Porque, se los digo rápido, en la abscisa, fíjense cómo la abscisa viene desde la izquierda y nunca se corta y llega hasta la derecha. Pero si yo veo el rango viene desde abajo, sigue desde abajo el rango, y la última ordenada es exactamente, no es cierto, es exactamente en menos 5, disculpen, es exactamente en menos 5, que es este menos 5. ¿Sale bien? Bueno, le dejamos aquí, chiquillos.